Aquí no molesta. Perfecto. Muy bien, chicos. Eh, el tema que les traigo hoy es súper interesante y vital, yo creo que en el ajedrez. El tema se trata de la pareja de alfiles, ¿no? Ahora viene una pregunta importante. ¿Qué combinación de piezas es mejor? ¿Pareja de alfiles, alfiles y caballos o pareja de caballos? Y que me gustaría que todos intervengan, ¿no? Pues depende de la posición, ¿no? Depende de la posición, es una buena respuesta, Antonio. Sí, igual iba a comentar que dependía de la posición, ¿no? Generalmente en posiciones abiertas, a lo mejor ahí puede ser más útil la pareja de alfiles y en posiciones cerradas, pues tal vez hay mayor margen de maniobra con los caballos. Es correcto, sobre todo de cómo está el centro de la partida, ¿no? Porque ustedes saben que el centro es el que determina, básicamente, eh, perdón, que estoy haciendo algo, denme un segundo, estoy configurando aquí la pantalla que tengo, que no sé por qué se me apagó, no sé por qué se me apagó, denme un segundo nada más. Ok, les decía, está muy bien. Generalmente cuando el centro está cerrado, los caballos suelen tener un poco mayor de importancia. Cuando el centro está abierto, los alfiles suelen ser mucho mejor. Pero lo que sí está claro es que generalmente, no, ojo, no siempre, generalmente la pareja de alfiles va a ser superior a alfil y caballo, a esa combinación, ¿no? Todavía en la posición de pareja de alfiles contra pareja de caballo lo podemos discutir, tal como dicen. Pero pareja de alfiles contra alfil y caballo, generalmente la pareja de alfiles va a ser superior. De la misma forma, cuando tienes pareja de caballos contra alfil y caballo, generalmente la pareja de caballos es superior a alfil y caballo, ¿no? Muy puntualmente en la posición que tenemos en pantalla, me gustaría que tomen un par de minutos de reflexión y que me digan quién está mejor y por qué y cómo continuaríamos aquí, cuál sería el plan a seguir en esta posición. Pueden hablar libremente, ¿eh? Sin tema. Hasta las Mm, 12. Ahora sí. Bien, ¿quién está mejor aquí y por qué? Sofía. Pienso yo que las negras, porque siento que los alfileres pueden llegar a quedarse muy activos y aparte en la torre de 8 se me hace que está muy bien. Muy bien. Fíjate, hay un elemento súper importante. Mira, el alfil de casillas blancas, ¿no? No tiene oponentes, ¿verdad? Otro elemento relevante en la posición, el centro está completamente abierto. Y cuando me refiero a un centro abierto es que no hay peones en el centro del tablero, ¿no? Ahora, este caballo está muy fuerte. Entonces, sin analizar mucho, la primera jugada de la posición C5, yo creo que se desprende, ¿no? Caballo F3 y B6 para poder activar mi alfil, ¿no?
Y esto es completamente lógico. Si logramos colocar los alfiles en diagonales importantes, tenemos gran control del tablero. Caballo E5, quito la dama, hasta aquí todo normal, y F6, admiración, expulsando el caballo. Y este es un punto de importancia cuando se tiene pareja de alfiles. No permitirle al caballo rival tener posiciones importantes en nuestra estructura. En este caso, el caballo estaba en E5 y básicamente estaba afectando bastante, yo creo, la posición nuestra. Y sacar el caballo de ahí era fundamental, ¿no? Caballo se va, H5, caballo se va, y ahora hay que tener cuidado con el descubierto y que quitar la dama, ¿no? Jugada súper interesante, porque una vez que quito la dama de la columna, estoy trayendo el alfil y entonces empiezo a controlar prácticamente todas las diagonales del tablero. ¿Quién me falta por activar en un futuro? El de G7. Alfil B7, dama G3, torre, le comimos un peón y bueno, aquí la partida se acabó, se impusieron los alfiles de una manera. El blanco no pudo hacer mucho, le terminaron comiendo todo, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo que vamos a ver es igualmente interesante y ahora vamos a verlo mucho más a profundidad, ¿no? Ejemplo número 2, muy bien. Aquí y aquí. Perfecto. A partir de este momento, tienen una posición muy parecida a la anterior. Evidentemente, el centro está completamente abierto, tal cual el anterior. Lo que me da a entender, y además la torre tiene control de la columna abierta, los alfiles actúan libremente, me da a entender de que el blanco puede estar un poco mejor, el negro puede estar un poco mejor, ¿no? Entonces, en esta posición, el objetivo ahora es claro. Vamos a elaborar un plan de juego. ¿Cómo ustedes jugarían las próximas dos, tres jugadas para poder reforzar esto, esta teoría que tenemos de que las negras están un poco mejor, ¿no? Muy bien, ¿están de acuerdo? Sí. Adelante. Tómense su tiempo. Yo creo que no más de 5 minutos, ¿eh? Pero sí. Y vamos a analizar la posición en detalle. Adelante. Yo pensé en B6, porque lo que quiero hacer es, aparte de que con B6 puedo darle la casilla, la diagonal más fuerte a nuestro alfil sin oponente, mi idea es reprimir al caballo, ¿no? Después un C5. Esa cadena de peoncitos, pues deja un poco más muerto al alfil, en mi opinión, o según yo. Y pues reprime el caballo. Ya no tiene la casilla de D5, D4, yo creo que sería la ideal para las blancas, porque no hay otra.
Completamente de acuerdo contigo. Y ojo, no solamente reprime el caballo sobre la casilla de 4, sino también al alfil, ¿eh? Y es importantísimo que tomen en cuenta que en este tipo de posiciones deben evitar por todos los medios que les cambien el alfil por el alfil de ustedes. Si no, ya no tenemos la ventaja de la pareja de alfiles. Si lo cambiamos de casualidad, ya es otro tipo de final, que es el de torre y alfil contra torre y caballo, que eventualmente también puede ser muy bueno, pero yo creo que no es el objetivo de hoy, ¿no? Entonces, B6 con la idea de hacer C5 y muy probablemente también A5, ¿no? Pones tus peones en negro, es cierto. El alfil le va a costar un poco de trabajo venir a comérselos, pero le empieza a crear problemas al caballo rival. Y si el rival tiene que hacer A4 o C4 o algo de esto, entonces ahora es donde entra en acción nuestro alfil de G4, porque esos peones en blancos básicamente pueden ser muy fáciles de atacar para nuestro alfil, ¿no? Sí, ¿no? Y esto además de lo que dices, de poder pasar el alfil de diagonal y entrar en las diagonales más fuertes del tablero. Además, ¿cuál es nuestra mejor pieza aquí? Pues el alfil de G4, ¿no? Sí, Que no tiene oponente, ¿no? Porque el negro sí tiene un oponente. El alfil de G4 no tiene oponente. Entonces, básicamente, si este alfil de G4 está libre y mientras más huecos en casillas blancas hayan en el tablero, pues el alfil va a tener mayor radio de acción y va a generar más problemas al rival. Entonces, siempre es importante tratar de poner esos peones en negro. Sobre todo, la palabra no es reprimir, la palabra es, ¿se acuerdan cuando hablamos un poquito de profilaxis? Les mencionaba un concepto que es la restricción, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. También recuerden, por si acaso, que el alfil situado a 2 pasos del caballo, supongamos que el caballo se sitúe en D4, el alfil le controla 4 casillas de salto al caballo, ¿no? Entonces es importante también que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver cómo continuaron aquí. B6 admiración, muy bien. H3, alfil E6, ok. Y C5. Hasta aquí tu plan, ¿no? sí, Alfil sí, G5, F6, no podemos ceder las columnas. Y además el rey en estos finales se convierte en una pieza importante de ataque. Entonces darle un escape y traerlo al centro siempre es útil. Miren cómo tenemos controlado los avances del caballo, ¿no? F3, G5, se fue, cambió un par de torres. Y esto es interesante, ¿no? Cuando se logra cambiar un par de torres, el final suele ser mucho más favorable, porque prácticamente dejas a tu rival sin chances o opciones de contrajuego. ¿Ok? Entonces, bueno, fortalezco el peón, evidentemente para poder mover este y liberarme al fil. Y aquí está, ¿no? Si alguien soñó con esta posición, esto es una posición ideal para este tipo de finales, ¿no? Tenemos el control de la columna abierta, tenemos el control de las casillas blancas del tablero, tenemos ventaja de espacio en el flanco de dama y el caballo se encuentra completamente restringido de su movilidad. Y el alfil de E6 es completamente libre de moverse por donde quiera, ¿no? F4, y aquí hay que tener mucho cuidado. Alfil F6. Avanzar el peón nos puede traer problemas, ¿no? O comer nos deja un peón aislado, o avanzarlo nos puede traer problemas por el cambio. Hasta aquí estamos bien. Y aquí, esto es justo lo que, a donde quería llegar, ¿no? Tenemos toda la posición absolutamente controlada y ahora lo que hay es que seguir ganando espacio. A5, admiración, amenazo A4. Aprovecho además que el peón no se puede mover porque el caballo queda en el aire. Entonces, básicamente, tenemos una posición súper buena aquí. Caballo C1 y seguimos la expansión, ¿no? Y ahora, pregunta de examen. ¿Qué jugada sigue aquí?
¿Qué jugada seguimos aquí? Antonio, Ahí estaba analizando un alfil C5, no, C5 no entrando puede por ser, hay un abajo. peón ahí en C5. Esta es Alfil C5. C4. Sí. C4. Sí. Alfil C4, justo. ¿Se acuerdan que les acabé de mencionar que cuando colocamos el alfil a 2 pasos del caballo, por el medio, le controlas 4 casillas? Entonces, si colocamos nuestro alfil acá, le controlamos al caballo estas casillas, esta y esta, ¿no? Entonces, esa jugada hay que hacerla sí o sí. Rey F2, ahora sí hay que cambiar. Esta es una posición donde ya no se puede progresar más, ¿están de acuerdo? ¿O cómo seguiríamos progresando? Yo no veo cómo. No, De, creo pro- que ya todas las piezas están en su mejor casilla. de pronto esta, con idea de esta y esta, ¿no? Pudiera ser una opción. Torre D5 con idea de B5 y B4, ¿no? Fuera de ese plan, yo no veo cómo más progresar. Decidieron comer acá porque están obligados a comer de alfil. Si comen de peón, pues le doy el jaque y le como la torre. Y ahora alfil G5 y cambiamos los alfiles. Este fenómeno que acaban de ver aquí, a esto se denomina transformación de la ventaja o transformación de las amenazas. Ustedes tienen una posición donde evidentemente ya lograron todo lo que podían, restringieron las piezas. Miren, las piezas rivales están resumidas prácticamente en este segmento del tablero, ¿no? Tenemos clara ventaja de espacio, tenemos mayor control de columnas, de diagonales, de casillas, pero eso no es suficiente para ganar una partida de ajedrez. Y eso quiero que lo entiendan muy claro. La ventaja posicional ayuda a apretar al rival, a obtenerle ventaja, a minimizarlo, a quitarle todo tipo de opciones de peligro para mi posición, pero no gana todavía la partida. Aquí hay que generar una ruptura para poder ganar. O cambiamos peones en el flanco de damas y le generamos una debilidad atacable, o le generamos algún problema en el flanco del rey. En este caso, prefirieron la transformación y trasladar la ventaja de la pareja de alfiles a un final de torre y alfil contra torre y caballo, que va a ser motivo de otra sesión de estudio, donde básicamente, generalmente, en muchos casos, no 100%, pero sí en muchos casos, la torre y el alfil son muy superiores a la torre y el caballo. Entonces, luego de esto y alfil G5, es lo que está buscando. Sobre todo porque el caballo está muy esclavo, ¿no? No tiene a dónde ir. Si intenta salir, tengo torre de 2 clavándolo y comiéndome el peón de B2. Entonces, básicamente, el caballo está inútil, no puede salir. Y esto forma un poco parte de la teoría que en su momento plantea Capablanca de la simplificación de las piezas que no forman parte de la lucha, ¿no? Cambió y ahora está inútil el caballo, ¿no? No se puede mover. Rey, rey, H4. Y ahora, de nuevo, pregunta de examen. ¿Cómo jugamos aquí? Tómense un tiempito y me dicen el que quiera hablar. Juegan las negras. Carlos,
Mande, profe. Adelante. ¿Cómo jugamos con negras aquí? Mm, mm, estaba pensando. Podría ser, podría ser G por H, Te hacen G por y H. después de G por torre H8. O sea, tener la torre ahí y tratar de que con el rey avanzar el peón. Si quita, o sea, la torre va a estar defendiendo el peón y el caballo simplemente no se puede mover. Sí, pero ojo, toma en cuenta que tu alfil tampoco se puede mover. Porque si tu alfil se mueve, mi caballo sale, ¿no? Sí, Entonces, de cierta medida, es verdad que el caballo no sirve, no se puede mover, pero tu alfil por ahora es mejor que el caballo unas 50 veces, pero tampoco se puede mover, ¿eh? Juan Carlos, Yo también había pensado en GH y Torre H8, pero bueno, sí es cierto, ¿no? De que está complicado. Estaba viendo cositas como Torre E8 o un F4, pero no he llegado a ninguna conclusión todavía. sí, no tiene mucho. Ok, podemos pensar aquí en algo interesante. Y esto es algo que les quiero enseñar, ¿no? Cuando la estructura no es simétrica, cuando me refiero a una estructura simétrica es que el peón estuviera aquí y aquí, ¿no? ¿Verdad? Cuando la estructura no es simétrica, generalmente la mejor forma de atacarlo es atacarlo desde la asimetría, literal, por donde no tiene gente ni rival, ¿no? F4 come, aquí comieron, hicieron esto y cambiaron las torres y le ganaron el final muy fácil, ¿no? Pero miren esto qué interesante. En vez de esta F4, ¿no? Come, ¿verdad? Y G por H. Y le acabo de generar un peón pasado. ¿Sí o no? Tiene que hacer torre H1, ¿verdad? Y H3. ¿Y por qué esto es tan interesante? Fíjate, el caballo está esclavo, no se puede mover. Y si se come el peón, le hago torre D1 y el caballo se perdió, porque si sale por E2, le hago torre D3 jaque y torre por H3. Y si torre jaque intermedia, pues rey G7, toco torre, come y me copo el caballo. Y después este final lo gano muy sencillo porque la torre le come los peones de acá, ¿no? Sí, ¿no? En la partida lo jugaron de otra manera, más o menos como ustedes lo tenían pensado. G por H y torre 8. Y de nuevo tenemos una segunda transformación. La primera transformación, ¿cuál fue? El cambio de la pareja de alfiles a cambio de un final de torre y alfil contra torre y caballo. La segunda transformación es el cambio de las torres a cambio de un final donde hay un peón pasado. Cuando hay peones pasados y peones en ambos bandos, el alfil suele ser muy fuerte. Y aparte el peón de H me lo voy a terminar comiendo. Y aparte el alfil es muy superior al caballo. ¿No? Entonces, jaque, torre por torre y rey E5. Caballo de 2, alfil por caballo y rey F4. Y ahora el final de peones se gana muy sencillo. El rey blanco no se va a poder acercar a este peón, nos vamos a comer este y con el peón de ventaja ganamos, ¿no? F4 jaque, intermedia, importante, si comían rey F4 y probablemente pierdan porque el rey llega primero, ¿no? Entonces, intermedia, F3 y bueno, me olvido de este, rey G3 y con este gano. Y se acabó la partida. Aquí me interesa mucho que vean lo instructivo, ¿no? A partir de aquí, logramos todo lo que podíamos lograr.
Viene la transformación, transformamos en un torre y alfil contra torre y caballo, y luego transformamos en un alfil contra caballo, alfil bueno contra caballo malo, y luego, si el caballo se mueve, lo transformamos en un final de peones completamente ganador. Si vieron la secuencia de transformación, ¿no? ¿Cuál es el problema mayor? Que muchas veces tenemos una posición tan linda como esta que teníamos aquí. Aquí. Esta posición está hermosa. A mí me encantaría tenerla siempre. Tenemos tan buena posición que nos aferramos a ella. Y nos aferramos a esa posición. Y es verdad que está muy bonita. Pero ¿creen que con esto puedan ganar la partida? ¿O hay que transformar necesariamente para poder ganar? Otra forma interesante de ganar probablemente sea G4. Porque si te comen, comemos. Y este peón ahora genera desequilibrio, el peón de H. Y si cierra, básicamente vamos a subir la torre, vamos a hacer B5 y vamos a hacer B4 y le vamos a ganar por el flanco de dama, ¿no? Esta es otra forma, yo creo, que muy sencilla de ganar también, ¿no? Y si mete el caballo en el medio, pues pasamos, nos da tiempo pasar al rey para el otro lado, ¿no? Y el rey gana por el flanco de dama y gana de una manera muy sencilla. Pero lo que sí definitivamente tienen que tener en cuenta es que hay que transformar la posición para ganar, porque con una debilidad que haya, que en este caso es la de mejor alfil, no es suficiente, necesitamos más. Vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien, juegan blancas. Muy bien, Sofía. ¿Cómo continuamos aquí? A mí se me ocurre un alfil G5 para cambiar el alfil por el caballo y pienso que los caballos eh, se podrían acomodar mejor en esa posición que es un poco más cerrada. Eso está bien, Sofía, siempre y cuando no exista este peón de D5, porque eliminas el caballo y tus caballos se pueden meter en estas dos casillas importantes, ¿no? ¿Vale? Pero como hay un peón en D5, no es tan fuerte así como lo planteas, ¿me entiendes? No es que esté mal, pero tampoco es tan fuerte. Y ese alfil, a pesar de que está cruzado con sus peones, pero puede ayudar en defensa, ¿sí? Otra idea, Antonio, Ahí estaba analizando caballo por E5, ¿cuál de los dos? eh, caballo F por D5, Ok, D por E5, D por E5 y ahí D6. quito la Alfil dama, por D6. Ah, bueno, bueno, si se retira la dama, capturo en E7, ok, dama por E7 para recuperar recuperar el peón. Y no sé si después puede haber ahí jugadas tipo F4 para empezar a abrir diagonal para el alfil de C1, ¿no?
No, no, de hecho está genial lo que estás planteando, ¿no? La partida continúa así, Ujú. caballo por E5. Hicieron alfil A6, ni siquiera comieron, porque si comen Sí, sí, D6 es fulminante, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde va la dama, Ojo, si viene aquí, tengo caballo B6, ¿no? Dama por dama, alfil por y caballo por A8, ¿no? Y ya. Calidad de más en una posición completamente ganadora, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, o sea, Entonces, si viene aquí, ahora ni siquiera estoy obligado a comerme el alfil. Ojo, porque el alfil no tiene para dónde ir, entonces puedo hacer el caballo por E5 intermedia, ¿no? Y a la siguiente me lo como. Si la dama viene aquí, bueno, peón por alfil y ahora sí es doblete también, ¿no? Entonces sí, prácticamente se queda totalmente indefenso aquí. Y si viene acá, pues igual tengo caballo por E5, ¿no? Y después como con tranquilidad. Y evidentemente el alfil de Casillas negra va a entrar. Cuando libere el peón de E4 entran todos, ¿no? Entonces por eso hicieron alfil A6, alfil B3, defendiendo el caballo para poder liberar mi caballo de E5, ¿no? Con la misma amenaza. Peón por, ahora sí D6, dama por D6. Y esta es la posición de estudio. Tenemos pareja de alfiles contra alfil y caballo. Evidentemente hay otras piezas. Y todos estos peones son debilidades potenciales para el negro porque no tiene su defensor natural que es el alfil, ¿no? Y además el alfil de casillas blancas tiene una potencia realmente increíble de ataque aquí, ¿no? Entonces justo el poder entender qué tan valioso es contar con una pareja de alfiles en una posición nos lleva, por ejemplo, a hacer este tipo de jugadas, ¿no? Que básicamente no ganan todavía la partida, todavía hay que trabajar esta partida, pero evidentemente el blanco está muy superior. Y transformamos una aparente ventaja de espacio en una ventaja posicional clara por el hecho de tener la pareja de alfiles. Y ahora va a tocar seguir trabajando la partida, ¿no? Hicieron caballo B7, caballo por caballo, alfil por, y esto se parece mucho a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Pareja de alfiles contra alfil y caballo, peón por peón, y F3 defendiendo de manera natural mi peón y además limitando o restringiendo la acción del caballo y del alfil, ¿no? Esto es importantísimo, la restricción. Ahora, si cambiamos las torres, a este, ¿quién lo paga? No tiene cómo defenderlo, ¿no? De una eventual entrada del alfil y comérmelo, ¿no? Y pudiera ser esto parte del plan. Alfil E3, amenaza alfil B6 directamente, ¿no? Hay que cambiar las torres, ponerla en columnas abiertas, rey al centro, como siempre. Los alfiles controlan dos diagonales importantes. Recuerden que la amenaza generalmente es más fuerte que su simple ejecución. Cambiamos un par de torres, como lo había dicho, esto nos quita todo el tipo de contrajuego del rival y ahora empezamos a presionar, ¿no? Atacamos a la debilidad y bueno, ya este final viene la transformación como habíamos visto hasta ahora, ¿no? En el anterior, ¿no? Torre y alfil contra torre y caballo, peones en ambos bandos. Cuando esto sucede, ambos flancos de peones, básicamente es una posición completamente ganadora. Simplificación de la posición, eliminar las torres y ahora me como el peón con tranquilidad, ¿no? Caballo C5, alfil por B3 le hizo intermedia incluso. Creo que alfil por B4 hubiera sido buena también. Caballo por y alfil A3. Y tengo un peón pasado gratis. Pero B3 es muy buena porque limita mucho, restringe al caballo, ¿no? Caballo D4 y A5. Caballo C6 y A6, ¿no? Si se come el alfil A7 y corono. Y si no, pues la amenaza es alfil D6, alfil por peón, ¿no? Y corona. Y bueno, aquí las negras prácticamente abandonaron. Pero si vieron ejemplos diferentes, misma lógica, ¿no?
Y este ejemplo incluso tiene un poquito más porque tiene una táctica de promedio para poder llegar a la posición. Fíjense que la transformación fue para poder obtener la ventaja de la pareja de alfiles. Vamos con el siguiente ejemplo. Juegan blancas aquí. Una pregunta importante, Carlos. De todos los conceptos que hemos visto en clases, recuerdo que hace un rato hablaste de... ¿Cuál fue la palabra que dijiste del caballo? Restringirlo. Sí, pero tú dijiste otra. Ah, Reprimirlo, creo que fue la Reprimirlo, palabra. dijiste, ¿no? Exactamente. De todos los conceptos de este tipo de finales, chicos, de este tipo de situaciones que se generan en las partidas, la más importante que nos lleva a lograr lo que queremos es esa palabra, precisamente, la restricción. Es imprescindible restringir la movilidad del caballo, ¿no? Y del alfil del rival, ¿no? Y que nuestros alfiles actúen con libertad, ¿ok? Entonces no olviden que en estos finales es importante la restricción. Y obviamente el rey al centro como una pieza de ataque que es sumamente importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, juegan blancas aquí. Plan corto de juego a partir de este momento como E4. E4, ¿no? Evidentemente. E4 se va. ¿Y el peón de F dónde iría? Bueno, no, porque se quedaría malo el alfil, ¿no? ¿Este dónde iría? En F3, pero el alfil se queda raro. Sí, pero le limito la acción al otro, ¿no? Y además el que hay que fortalecer es E4 porque limita al caballo, ¿verdad? Bueno, pues sí, también. Igual le metió primero B5 para que no venga esta casilla, ¿no? Cero Sí. libertades. F6, alfil C3, quiere entrar por acá. Alfil C4. Y ahora el caballo, ¿por dónde quiere entrar? Por E5, no me preocupa. El alfil a dos pasos del caballo para quitarle casillas, ¿no? Y F3. O sea, había que hacerla a la larga. Porque además, con esta, defiendes el peón de manera natural, limitas la movilidad del alfil de tu rival y le permites el paso a tu rey para la entrada. Alfil D6, esta restringe al caballo, porque si se mueve, alfil B8 y alfil por A7. Entonces está restringido. G6 y bueno, nuestro rey al centro, ¿no? Cambió, cambió. ¿Por qué cambió? Porque si come de este, tengo alfil C4 jaque, ¿no? Y bueno, G4. ¿Por qué G4 es buena? Porque le voy a generar un peón pasado. Y recuerden que en los finales se necesitan varias debilidades para poder ganar. Por lo pronto hay una. El caballo no se puede mover, porque si se mueve le como el peón de A7 y eventualmente el de B6. Y ahora lo tenemos que entretener también por el otro lado, ¿no? Rey al centro y bueno, H, jaque y seguimos. Debilidad, entra el rey, metió el rey, metió el rey. Ahora le estoy comiendo el caballo, la táctica siempre está presente. Jaque y peón pasado. ¿Se acuerdan que le dije el peón pasado, no? Miren cómo la pareja de alfiles actuó directamente. Si comía H6, H7 y dama. Y bueno, ya este final es muy técnico de ganar, pero independientemente de cómo lo terminó ganando, yo creo que el mérito está en cómo lo llevó hasta ahí, ¿no?
Le cambió todo y bueno, le terminó ganando este finalito más que sencillo. Probablemente hubieran habido otros métodos para ganarlo, ¿no? Ok, siguiente posición. A ver, déjame virar el tablero. Juegan negras. Ahora te toca a ti, Sofía. Muy bien, ¿cómo jugamos aquí? Estaba pensando una idea con caballo C5 para cambiar el caballo por el alfil de D3 y si me hacía algún G3 hacer caballo por y si dama por alfil por y creo que ahí le como el caballo de F3 Sí, ahí y quedas ganada, ¿no? Ahí quedas ganada. Sí. sí, pero como que no me convencía muy bien por la idea de caballo por y después peón por y ahí estaba viendo la posición y como que no me convencía del todo. De hecho, pierdes pieza porque te hago por F6, te desvío la dama y me como el caballo de C5, ¿no? Sí, Entonces, si estamos hablando que normalmente es bueno tener pareja de alfiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que no podemos permitirle a nuestro rival? que Bueno, nos cambie el no, alfil. exactamente. Y ojo, esto es de una manera general, en la mayoría de los casos. Pueden haber casos diferentes y ustedes me van a decir, oye, en esta posición, pues probablemente haya que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero no sé, en 8 de cada 10 casos, generalmente cederle la pareja de alfiles al rival no es bueno. Tenerla nosotros es mejor. Entonces ahorita, pues la amenaza clara del blanco hacia el negro es comerse este alfil. Además de que está abriendo la diagonal, ¿no? Además. Pero sobre todo quedarse con parejas de alfiles. Entonces, ¿cuál sería la primera jugada de la posición? Alfil H6. Exactamente. Y ojo, si bien es bueno entender cómo jugar cuando tengo pareja de alfiles y ya saben el daño que puede provocar, entonces dejarle así de gratis al rival que lo haga, ¿creen que puede ser bueno? No tanto, ¿no? Alfil H6. Hicieron alfil C1, ahora sí lo cambié. Y bueno, independientemente del resultado aquí de la partida, ya es otra partida, ya no tiene nada que ver, pero prácticamente aquí nos quitamos de ese riesgo de que sea el rival el que tenga la pareja de alfiles, ¿verdad? Y esto también es importante. Siguiente posición, juegan las negras.
Y aquí le voy a hacer dos preguntas diferentes. La primera va para Antonio. Antonio, si tú tuvieras blancas aquí, ¿cómo jugarías? Le pregunto a Juan Carlos, ¿cómo jugarías aquí con blanca, Juan Carlos? Ahí no será un A4 para evitar que me corra mi alfil con un B5. Oye, pero ¿y si te hago caballo a 5? Te lo voy a correr igual, ¿no? Sí, ¿Te conviene debilitarte tanto? No creo, ¿no? no, creo que no, creo que no. Además, sabes que caballo a 5 no es tan problemático porque haces alfil E2 y ya. Y más bien el caballo es el que queda fuera de juego, ¿no? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí no hay ideas de caballo de dos. Para, Eh, quiero poder, bueno, quiero hacer alfil E2 y creo que estaría en una mejor diagonal si lo llevo a F3. Aparte de que el caballo puede saltar a C4 o a E4, ¿no? Después de algún F3. pero ahí No sí te sé cómo. puede, pero ahí sí te Esas pueden ideas. hacer B5 y torre C8, torre A C8, ¿no? Para empezar a molestarte en la columna C, ¿no? Sí. Y hacerte caballo B4 y empezar a molestarte en la columna C. Pues equipo, miren, básicamente tenemos pareja de alfiles. El rey ya no corre peligro, ¿o sí? No, ¿verdad? No hay forma de que nos No. ataquen este rey, ¿no? G4, G5, ¿no? Se recuerdan que hablé de la restricción, ¿no? A los caballos, ¿no? Pues a restringir. Lo que sí no puedes hacer nunca aquí es cambiar este alfil por este caballo, ni este alfil por este alfil. No deberías. Es lo que no podemos permitir en esta posición, ¿no? Entonces, en ese sentido, las negras aquí decidieron hacer H5, evitando justo esta expansión del blanco, ¿no? ¿Sí, no? Igual, yo creo que el blanco sigue estando un poquito mejor, pero ya se le dificulta más las cosas. Porque si te metes G4 y G5, el blanco iba a tener bastante ventaja. Y en esta partida, mira cómo hicieron. Hicieron G6, error, y ahora vamos a ver cómo el blanco jugó, ¿no? G4, H6, y bueno, con el mismo finalidad que me decías, ¿no? Querías cambiar probablemente el alfil de diagonal y trasladar el caballo por acá, ¿no? Pero Sí. primero hay que encargarse de la columna, H4, restricción. Le acabamos de quitar la casilla al caballo, también le quitamos esta, también se la quitamos al alfil, ¿no? Alfil, el rey al centro siempre en los finales, el rey es una pieza de ataque y alfil E4. Cambiaron un par de torres y bueno, miren cómo van. Jaque,
Y ni siquiera se quiso comer el peón, me lo voy a comer cuando quiera, ¿no? Y esta jugada no entendí para qué. Me lo como y ya. Sí, y ya se acabó la partida, ¿no? Pero vieron la importancia de restricción en los finales, ¿no? Cuando hay pareja de alfiles, ¿no? Entonces yo creería hoy que la palabra ah, en las posiciones cuando hay pareja de alfiles, una de las cosas que siempre hay que hacer es sacar una torre del tablero, porque con las dos torres juntas el rival nos puede generar algo de contrajuego. Y la palabra más importante, aparte del espacio, e ir ganando espacio, es restricción. Limitar completamente la movilidad de las piezas del rival. Esto nos va a permitir que nuestros alfiles actúen con mucha mayor libertad y entren en la posición rival sin ningún tipo de problemas. Y la otra palabra que quiero que se lleven, que es sumamente importante, es transformación. Generalmente la ventaja de la pareja de alfiles nos sirve para presionar muchísimo al rival y crearle muchos problemas posicionales, pero normalmente no es suficiente para ganar. En algún momento hay que transformar, como en las dos primeras partidas que vimos, donde básicamente se trasladó el final de pareja de alfiles a torre y alfil contra torre y caballo, después se simplificaron las torres y después el alfil contra el caballo era muy claramente superior y terminó un final de peones completamente ganado. ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? No, de momento no. ¿Cómo sabemos que es muy fuerte la pareja de alfiles? Generalmente cuando el centro está cerrado, está abierto, perdón, ¿no? Cuando el centro está abierto, generalmente es muy buena la pareja de alfiles. Y una cosa súper importante, jugar en ambos flancos del tablero, porque tus alfiles tienen la posibilidad de moverse en ambos lados, cosa que no pueden hacer los caballos del rival, ¿no? Y mientras más labor de restricción hagamos sobre las piezas del rival, más libertad de movimiento van a tener nuestros alfiles, ¿no? ¿Les quedó claro el concepto? ¿Entendieron todo? Sí. Perfecto. Juan Carlos, Carlos, Sofía, ¿alguna duda? No, todo bien de este lado. Bien. Genial. Pues chicos, ese es el tema que les traía por hoy. Espero les haya agradado, espero les haya gustado y hayan entendido. Y si no hay ninguna duda, queja, sugerencia o comentario, nos vemos el siguiente martes, ¿no? Nos vemos, profe. Gracias por la clase. Gracias a ti. Una buena noche. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Gracias, buenas noches.